tal, Johnny? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues bien, aquí todavía encerrado, pero bien, con salud. Excelente, qué bueno. Muy bien, pues mira, aquí súper contentos de estar con ustedes y en tu canal. No, gracias por esta oportunidad. La verdad es que es un tema bastante interesante. Hace algunos días, pues Kingston tuvo un evento online, hay que decirlo, en donde presentaron memoria RAM HyperX, ¿verdad? Tú me vas corrigiendo si es así. Entonces me gustaría que nos hablara sobre estos nuevos productos. Sí, claro, por supuesto. Mira, de hecho, como tal y como es bien sabido, Kingston maneja una línea especial o especializada para todo lo que es alto rendimiento. Y hablando de la parte de videojuegos o todos aquellos que se dedican a la parte de gaming en sus PCs, en sus notebooks y ya están instalando juegos súper heavies, requieren precisamente de esa RAM. Y esa RAM es una RAM con características superiores, ya utiliza frecuencias más altas, características diferentes para que realmente ese juego, ese proceso que estén llevando a cabo, lo puedan realizar de una mucho mejor forma. Entonces, precisamente la memoria RAM es un componente súper importante en una computadora. ¿Por qué? Porque como tal, lo que va a suceder es que la computadora va a requerir o va a necesitar esta RAM para poder calcular las físicas, los escenarios, los objetos, los personajes en el juego, procesar las inteligencias, inclusive hasta de los enemigos, y va a pasar pues toda esta información posteriormente a la tarjeta de video, pero se necesita un medio de almacenaje para que pueda ser procesada toda esa información. Entonces ahí es donde entra la memoria HyperX. Y ahí es donde nos ayuda HyperX a realizar todos esos procesos de una manera mucho más rápida. Respondiendo a tu pregunta, ¿en qué nos puede ayudar la parte de la memoria RAM en la computadora? Bueno, obviamente se tienen que hacer los cálculos físicos, ¿sí? Inclusive de todos los escenarios, todo lo que aparezca en el juego, aquellos objetos o los personajes que aparecen en el juego, procesar toda la inteligencia del juego, analizar los enemigos, etcétera, pasar toda esta información después a esa tarjeta de video, a esa tarjeta gráfica que se tiene, pero necesitamos la suficiente RAM. Y para ello, Johnny, pues Kingston ya ha liberado nuevas frecuencias que ahorita vamos a hablar de ellas. Claro. Manejamos 3 modelos de memoria. El primer modelo es HyperX Fury, el segundo es HyperX Predator y el tercero es HyperX Impact, que estos son los ODIMM para las notebooks. Entonces, te voy a hablar un poquito acerca del HyperX Fury. Okay. HyperX Fury como tal se divide en 2 segmentos, HyperX Fury normal y HyperX Fury RGB. Y de igual manera, la siguiente línea, que es Predator, se divide en Predator, digamos, normal, con ese disipador de calor negro, y Predator RGB, en el cual pues ya tienes la combinación de las luces y demás, ¿no? Entonces, hablando específicamente de lo que es HyperX Predator, es una memoria con características superiores a la previa, es decir, a HyperX Fury, ¿sí? HyperX Predator está diseñada para trabajar a frecuencias mucho más altas, a frecuencias mayores, y es decir, en HyperX Predator, que no es RGB, puedes tener una frecuencia alrededor de 4800 MHz. ¿Te imaginas, Johnny, hablar ya de 4800 MHz? Es una frecuencia impresionante, ¿no? Por supuesto. Esa frecuencia se puede alcanzar a través del diseño de ese disipador de calor que tiene esta memoria Predator, porque ya está calculado para que pueda disipar esa cantidad de calor que se genera ahí adentro. Y obviamente, pues todos aquellos que son gamers y les encanta esta parte, pues van a agregar a lo mejor
ventiladores o algún enfriamiento extra, claro que le va a ayudar a la máquina, ¿no? Pero de entrada, ese disipador de calor negro, disipador de aluminio, que es de última generación, con las características super nice que tú has visto ya físicamente, nos ayuda a disipar esa cantidad de calor a esa frecuencia de 4800 MHz. Y la memoria Predator, que no... perdóname, la memoria Predator que no es RGB es 4800 MHz y la que sí es RGB alcanza una frecuencia de 4600 MHz, ¿sí? Obviamente su disipador es muy similar al de Predator, pero con la característica de que nos permite tener toda la iluminación RGB. Es la misma característica y, como bien lo dices, no varía, vamos a estar buscando esas frecuencias. La diferencia está en que la memoria RGB, que es la de los colores, pues se instala en aquellos gabinetes que son transparentes. O su tapa es de acrílico, donde se ve todo lo bonito, donde se ven todos los colores, etcétera, ¿no? Pero los que no tienen ese tipo de máquina con gabinetes transparentes, bueno, pueden utilizar la que no es RGB y va a funcionar de la misma manera. No necesitan esa combinación de RGB porque su máquina es una máquina cerrada. ¿Recuerdas que hablamos de dos segmentos, HyperX Fury y HyperX Predator, ¿no? Uh-huh. HyperX Predator es el nivel más alto, es el high-end, ¿sí? Esta memoria la puedes la puedes utilizar en cualquier equipo ensamblado, con la motherboard de tu preferencia, de tu gusto, pero va a depender mucho de la motherboard que tú hayas elegido. Es decir, si tú elegiste una motherboard y te dice, lo máximo que soporto en OC es 3600, bueno, se tendrá que buscar una memoria que maneje esos 3600 en overclocking, uh-huh. ¿Sí? Para que también tengas la característica de que esa motherboard está diseñada para soportar esa frecuencia máxima. Entonces, podemos decir que en algún momento dado puedes utilizar este tipo de memorias en la motherboard de tu preferencia, nada más cuidando ese punto, hasta dónde puedes soportar como máximo de frecuencia para que pongas la memoria HyperX adecuada, ya sea HyperX Fury o HyperX Predator, en sus dos versiones, que no es RGB o la que sí es RGB, ¿no? Vamos a mencionarlo de la siguiente manera. Como tal, digamos que el hablar ya de HyperX, estamos hablando ya de segmento high-end, ¿no? Claro. Ya estamos hablando de alto desempeño, alto rendimiento, todo lo que es HyperX, ¿sí? Ahora, ya estando dentro de ese alto rendimiento, la primera es Fury y después sigue Predator, pero ya estamos en el segmento alto. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. En la parte de HyperX Fury, aquí es donde sí queremos comentar lo siguiente a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Estamos lanzando una nueva frecuencia y esta frecuencia es de 3733 MHz en HyperX Fury. Tanto la que no es RGB como la que sí es RGB. Ahí se maneja la misma frecuencia. A diferencia de la Predator, que la que no es RGB maneja hasta 4800 y la que es RGB hasta 4600 MHz. Ahora, Johnny, si me lo permites, te comento lo siguiente en la parte de HyperX Fury. HyperX Fury tiene una característica muy interesante que se llama Plug and Play. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Plug and Play es, tú pones tu memoria, es decir, compras o adquieres tu memoria, la instalas y tú dices, bueno, yo la compré a 3000 MHz. Estoy hablando de HyperX Fury, ¿de acuerdo? Claro. Entonces yo la instalé y debe de funcionar a 3000 MHz, pero pues resulta que cuando yo la instalé no veo 3000 MHz. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que arrancar a una frecuencia segura. Okay. Entonces, HyperX Fury
tiene unos parámetros plug and play donde no hay que mover nada en la máquina, no hay que mover nada en el BIOS, no hay que hacer absolutamente nada, pero es hasta la frecuencia de 2666 MHz. Es decir, si tú la adquieres a 2666 MHz, te la va a levantar a esa frecuencia, ¿sí? Claro. Sin ningún problema. Pero si la adquieres, como lo mencionábamos, a 3000 MHz, entonces ya va a ser necesario entrar al BIOS, dependiendo de la preferencia de los usuarios, que les guste algunos Intel o les guste a otros AMD. Ya entrarán a lo que es XMP, Extreme Memory Profile, o DOCP, dependiendo el tipo de procesador que ocupen. Y entonces nada más es entrar al BIOS, seleccionar el perfil de 3000 MHz, me salgo guardando los cambios y la máquina en su siguiente reinicio va a arrancar a 3000 MHz, ¿sí? Entonces, en la parte de HyperX Fury tenemos plug and play hasta 2666, donde no hay que hacer nada. ¿Sí? Hacia arriba tenemos que entrar al BIOS, entrar a la parte de memoria y ahí seleccionar el perfil, es decir, la frecuencia a la que yo la compré, me salgo guardando los cambios y la va a levantar a esa frecuencia. ¿Qué sucede con HyperX Predator? Con Predator, en todos los casos, hay que entrar al BIOS para poder seleccionar la frecuencia que yo adquirí y a la frecuencia que yo quiero que trabaje, y a esa frecuencia la va a levantar. Y no van a tener ningún inconveniente. Nuevamente recordemos, va a depender mucho de la motherboard que tengan, claro, ¿no? Claro. ¿Sí? Ok, bueno, definitivamente muy interesante lo que comentas. ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Cuál es su enfoque? Alto rendimiento. Entonces, sí, pues, para todos aquellos que se dedican a hacer edición de video, edición de audio, render, arquitectos, ingenieros civiles, no sé, cualquier situación de algún paquete o paquetería pesada, ¿no? Por ejemplo, puede ser AutoCAD, Maya, SolidWorks, bla, bla, bla. Todo este tipo ahí va dirigido, ¿no? Entonces, eso ayuda porque HyperX permite esas frecuencias más altas, esas frecuencias superiores a desarrollar todo lo que está haciendo la parte de high-end. Ahora, desde luego también lo ocupan los gamers. Claro. Imagínate un gamer trabajando a una frecuencia de 4600, 4800 MHz, no hombre, pues está feliz, y el procesador ni se diga, o sea, está feliz recibiendo toda la información lo más rápido posible, ¿no? Entonces, desde luego que está enfocada a la parte gaming, ¿no? Y ahí es donde todos estos jugadores, todos los entusiastas del videojuego pueden sacar esta ventaja de la parte de la memoria, ¿sí? Tomemos en cuenta, aparte de que HyperX es la línea alta, maneja frecuencias altas, latencias bajas, y si le agregamos capacidades suficientes, el jugador va a estar feliz, ¿sí? Claro. Va a poder estar en la competencia trabajando a gusto para poder buscar ser el ganador.